mensaje del día de hoy se titula Como en el cielo. Y hay una frase que el Espíritu Santo dio en la semana y dice así: el que camina en el Espíritu camina con los cielos abiertos. Te la vuelvo a repetir: el que camina en el Espíritu camina con los cielos abiertos. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y podamos entender todos como familia qué es lo que Él quiere enseñarnos, qué es lo que Él quiere recordarnos, qué es lo que Él quiere enfatizar, puntualizar, para que nosotros estemos atentos, seamos entendidos y caminemos bajo su dirección y en su voluntad. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Nuevamente leo la palabra: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y puedes ver que ahí en la palabra de Dios dice que los cielos ¿qué? Fueron abiertos. Repite: los cielos fueron abiertos. Vuélvelo a repetir: los cielos fueron abiertos. Y nosotros podemos siempre ver a nuestro Señor Jesucristo como nuestro ejemplo en todo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesucristo es nuestro ejemplo. Jesucristo siempre es nuestro modelo. Y siempre nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesucristo. Siempre, mi hermano. Solo Él es nuestro ejemplo a seguir. Y nosotros podemos ver un poquito antes, en Mateo 3, un poquito antes, podemos ver cómo el Señor Jesucristo llega para ser bautizado. Ya el pastor nos ha dicho o nos comentó en una ocasión el recorrido que tuvo que hacer nuestro Señor Jesús para llegar hasta el río Jordán. Pero un poquito antes, voy a leer desde el 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces nosotros conocemos más arriba, en el mismo pasaje, en el verso 11, está hablando Juan el Bautista y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Nosotros podemos ver cómo el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, y él no tenía nada de qué arrepentirse porque él nunca hizo lo malo. Pero él ahí dice el por qué tiene Juan que bautizarlo a él. Dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él, el Señor Jesucristo, vino a cumplir toda la ley. Toda la ley el Señor Jesucristo la cumplió. ¿Por qué? Porque Él venía a establecer un nuevo pacto, pero previamente Él tenía que cumplir toda la ley. Y podemos ver ahí a nuestro Señor Jesucristo siendo obediente y cumpliendo lo que ya estaba establecido,
Y podemos ver a nuestro Señor Jesucristo obediente a su Padre, obedeciendo en todo. Y como te lo dije previamente, nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Y si Él obedeció, si Él siguió las instrucciones de su Padre, si Él se sujetó a la voluntad de su Dios, si Él caminó siendo guiado por el Espíritu Santo, si Él hizo todo lo que su Padre le pidió, podemos ver un ejemplo de obediencia en Jesucristo. Dice la frase que el Espíritu Santo nos dio: el que camina en el Espíritu camina con los cielos abiertos. Nuestro Señor Jesucristo caminó en el Espíritu en esta tierra, y podemos ver cómo los cielos se abrieron a su favor. Y tú puedes ver el ministerio del Señor Jesucristo siempre con el favor de Dios, siempre con el respaldo de Dios. Nuestro Dios hablando en voz audible a la humanidad, diciendo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Entonces el primer punto que el Espíritu Santo quiere dejar muy claro es que para caminar en el Espíritu solamente lo vamos a poder hacer si obedecemos. Aquel que no obedece a Dios no está caminando en el Espíritu, sino que sigue caminando en la carne. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8 que aquel que camina en la carne, su fin es la muerte, porque la carne de nada aprovecha. Su fin es muerte. Entonces el Señor está enfatizando el día de hoy que para caminar en el Espíritu debe de haber obediencia en ti y en mí, en todo. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y él le dijo a Juan el Bautista: porque así conviene que hagamos, que así conviene que cumplamos toda justicia. Él tenía que obedecer. Él tenía que obedecer las instrucciones y él tenía que demostrar esa obediencia. Porque si te remontas al Génesis, ¿qué fue lo que hizo que el ser humano cayera? La desobediencia. ¿Qué es lo que nos va a permitir permanecer caminando en el Espíritu? La obediencia. Entonces tiene lógica. Y además la palabra lo dice. Cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios, nos alineamos a nuestro Dios. En Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Nuevamente, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Quieres leerlo tú, mi hermano, fuerte? ¿Qué dice la palabra de Dios? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Si te das cuenta, en ese pasaje el Señor está hablando de que nosotros tenemos que estar sometidos a Él. Como primera instancia, someteos pues a Dios. De ahí viene la instrucción de que debes de resistir. ¿Y qué es lo que va a pasar? El diablo va a huir. Pero es muy importante que nosotros hoy, el día de hoy, entendamos que solo es por medio de la obediencia a Dios que podemos vencer al enemigo. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Y Él obedeció a su Padre en todo. ¿Y cuál fue el resultado? Victoria total. Dice su palabra que exhibió públicamente a Satanás, triunfando sobre él en la cruz. Gloria a Dios.
Jesucristo venció. ¿Pero cómo? Obedeciendo. Hay cosas tan sencillas, mi hermano, principios básicos que Dios quiere establecer nuevamente, recordarnos, puntualizar, señalar, y no va a quitar el dedo del renglón hasta que tú y yo seamos hijos obedientes, porque solo es por medio de la obediencia que podemos derrotar al enemigo. Él ya está vencido, pero hay una lucha que constantemente tú y yo estamos enfrentando. Y Pablo nos los dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Eso quiere decir que aunque el Señor Jesucristo ya venció y es una victoria total, contundente, absoluta, tú y yo día a día debemos de hacer nuestra la victoria de Jesucristo y establecerla en nuestra vida en el área que sea. Si hay enfermedad, yo debo de tomar la victoria. ¿Cuál es? Que Cristo murió en esa cruz y llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y que por su llaga somos curados. Esa es una verdad absoluta. Pero de que esa verdad se haga realidad en tu vida, depende de tu obediencia a Dios y de tu sometimiento a Dios y de que escuches a Dios. Entonces, la obediencia es la única forma en cómo podemos vencer al enemigo. Y es por medio de la obediencia a Dios que podemos experimentar la realidad del reino. Y para ejemplo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjate lo que hace la obediencia. La obediencia a nuestro Dios. Si yo camino en obediencia a nuestro Dios, venzo al diablo en cada situación que se presente, en cada batalla. Mi obediencia a Dios me da la victoria sobre el enemigo. Pero también mi obediencia a Dios, fíjate bien, mi obediencia a Dios me ayuda o me da esa entrada para poder experimentar lo sobrenatural del reino de Dios. Tú puedes ver a nuestro Señor Jesucristo como nuestro modelo, y tú puedes verlo a Él obedeciendo a su Padre. Puedes ver que derrotó al enemigo. Puedes ver cómo cuando fue llevado al desierto para ser tentado, Él triunfó en esa batalla. Él no dejó que el enemigo lo engañase. Y aunque traía porciones de la palabra, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, triunfó. La obediencia a nuestro Dios nos da la victoria sobre el enemigo. Nuestra obediencia a Dios desata lo sobrenatural, desata el reino, desata los recursos que hay en el reino a tu favor. ¿Qué dice después de que fue tentado el Señor Jesucristo en el desierto? Que Él regresó en el poder del Espíritu Santo. Aquel que camina en el Espíritu camina con los cielos abiertos. Si tú y yo obedecemos a Dios cada día, yo no digo, hermano, que sea fácil. Hay muchos días que a mí me cuesta obedecer a Dios en varias áreas. No critiques. Me cuesta. Me cuesta dejar de criticar, porque a veces soy muy dura, porque así soy conmigo misma. Me cuesta no emitir mi opinión donde no me la están pidiendo. Pero cada día debo de esforzarme y pedirle la ayuda al Espíritu Santo para poder obedecerlo en todo.
Y si tú y yo, hermano, tenemos bien establecida la verdad de que es a través de la obediencia que puedo vencer al diablo, y es a través de la obediencia que se desata lo sobrenatural de Dios en mi vida, yo creo que nos va a empezar a gustar obedecer si aún no nos gusta obedecer. Porque lo que Dios quiere es que tú y yo seamos esos hijos poderosos en acción. Porque Él ya dijo que somos hijos poderosos. Porque Él dice en su palabra en Romanos 8 que somos más que vencedores. Eso quiere decir que somos hijos poderosos. Pero tal vez no está siendo una realidad en tu vida y en la mía. Y ahorita el Espíritu Santo está señalando el porqué. Porque aunque uno pueda decir, no, si yo obedezco a Dios, yo creo que si hacemos un examen o nos dejamos examinar por el Espíritu Santo de manera muy puntual, yo creo que hay áreas en nuestra vida que aún no somos obedientes. Y el Señor está diciendo hoy que si tú y yo caminamos en el Espíritu, siendo obedientes a nuestro Dios, su poder, su favor se desata para con nosotros. Caminar en el Espíritu solo lo lograremos obedeciendo en todo a nuestro Dios. Es por eso que aquel hijo obediente puede experimentar la realidad del cielo estando presente en esta vida, en esta tierra. Solamente el hijo obediente puede experimentar la realidad del cielo estando presente en esta tierra. Y si tú tomas al Señor Jesucristo como modelo, ahí está, representando el Señor Jesucristo, un hijo obediente que entendió perfectamente bien que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y tú y yo, mi hermano, no estamos en esta tierra para hacer nuestra voluntad. Estamos en esta tierra para hacer la voluntad del que nos envió. Estamos en esta tierra para hacer la voluntad de quien nos escogió. Estamos en esta tierra para hacer la voluntad de quien nos predestinó, de quien nos santificó, de quien nos redimió. Estamos en esta tierra para hacer su voluntad. Como hijos obedientes, podremos experimentar la realidad del cielo caminando en esta tierra. Ahora, ¿cuál es la realidad del reino? ¿Cuál es la realidad del reino? Lo principal, mi hermano, experimentar la presencia de Dios en todo momento. Esta es la más importante realidad del reino, la presencia de nuestro Dios. No sé si tú te das cuenta de que cuando la presencia de nuestro Dios se manifiesta, todo cambia. Todo cambia. Cuando tú en tu intimidad con Dios sientes la presencia de Dios, sientes que las cosas tienen sentido, revelación llega a tu mente, estás totalmente conectado con Dios. Y es que así es, hermano. La presencia de Dios cambia, transforma, renueva nuestro espíritu. Esa es la realidad del reino a la que tú y yo debemos aspirar primeramente. Sí, en la presencia de Dios está la sanidad, en la presencia de Dios está muchas cosas más, el poder, la revelación. Pero lo más importante que tú y yo debemos de entender esta mañana es que lo más importante de la realidad del reino es la presencia de nuestro Dios. Y hay muchas personas, muchos hijos de Dios que quieren ver milagros en su vida, que quieren tener el poder de Dios para sanar, para hacer grandes portentos,
pero descuidan lo más importante, la intimidad con Dios. Como que se engolosinan, o nos podemos engolosinar con el poder, la revelación, las riquezas que hay ahí, pero descuidamos lo más importante, que es su presencia. Nuestro Dios ha dicho de esta iglesia que es una iglesia de poder, de autoridad y de revelación. El reino de Dios en acción. Pero el Señor quiere dejar claro hoy que para que nosotros podamos disfrutar de eso que Él ya habló, ya declaró y es un hecho para esta iglesia, no debemos de descuidar lo más importante, nuestra relación con Dios. La intimidad con Dios debe de estar presente todos los días, mi hermano, todos los días. Nuestro Señor Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre para así tener una relación con Él. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro Señor Jesucristo deja claro que Él busca una relación. Él va a utilizarnos como instrumentos útiles, sí, nos va a utilizar, pero todo inicia en nuestra relación con Dios. Debemos de tener esa relación con Él. Los dones que Él da operan. Pero también podemos ver cómo llegaron al Señor Jesús y le dijeron: en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Apartaos de mí, no los conozco. Y es que es tan importante entender que lo más importante que tenemos tú y yo es nuestra relación con Dios. Y el que nos ayuda, el que nos facilita todas las cosas para tener esa relación con Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ti y en mí nos conecta con nuestro Dios. El Espíritu Santo te revela el corazón de Dios. El Espíritu Santo te revela quién es Jesucristo. El Espíritu Santo te revela las Escrituras. El Espíritu Santo te revela la voluntad de Dios para tu vida. Solo es a través del Espíritu Santo que tú y yo podemos tener una relación viva con el Dios vivo y verdadero. Queremos experimentar la realidad del reino. Queremos caminar en esta tierra como si estuviésemos caminando en el cielo. Yo creo que todos lo queremos y lo deseamos. Pero el Señor está diciendo hoy: búscame. Ten una relación íntima conmigo. Reconoce tu necesidad de mí. Reconoce que me necesitas. Búscame todos los días. Que tu corazón me anhele. Y tal vez al principio no lo anhelamos porque aún no entendemos lo que es la relación con Dios. Pero tú puedes decirle: Señor, no te anhelo, pero quiero anhelarte. ¿Me puedes ayudar? Yo en muchas ocasiones le dije a Dios: Dios, yo no sé qué es eso de tener hambre de ti, pero yo quiero tener hambre de ti. Yo no sé qué es eso que dice en el pasaje, que como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así brama mi ser interno por ti. Yo no sé qué es eso, pero yo quiero bramar por esas aguas. Yo quiero tener sed de ti, del Dios vivo y verdadero. Yo quiero que aún mi carne te anhele. Si aún no lo entendemos, podemos pedírselo a Dios. Pero lo que sí entendemos el día de hoy, y yo sé que tú, mi hermano, y yo lo entendemos porque el Espíritu Santo está en ti y en mí haciendo la obra. Y yo sé que tú y yo hoy entendemos la necesidad que tenemos de tener una relación con Dios. ¿Quieres experimentar todo lo que en el reino hay? Enfócate primero en lo más importante que el reino de Dios te puede ofrecer: la presencia de Dios.
ya está en ti. Él lo dijo, que en el momento en que nosotros confesamos, Él nos sella con su Santo Espíritu y mora en nosotros. Eso es una realidad, pero tal vez tú no has experimentado esa realidad. ¿Cómo la experimento? Lo primero que el Señor te acaba de decir es: obedece. Obedece y así vas a derrotar al enemigo. Obedece y así vas a poder experimentar la realidad del reino. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? Podemos ver ejemplo en Jesús. Antes de moverse en lo sobrenatural, fue llevado al desierto y ya platicamos de eso. Ahora, la intimidad con Dios más la obediencia a Dios, igual caminar en el Espíritu con la realidad del reino a tu favor. Es como si fuera una fórmula. Y sabemos que no hay fórmulas, pero sí hay principios que cuando tú los combinas, hay un resultado eficiente y positivo. La intimidad con Dios más la obediencia a mi Dios, igual camino en el Espíritu con los cielos abiertos. El favor de Dios está para aquel que es obediente. Y lo vemos desde un principio en el antiguo pacto. Él decía: si me obedeces, y Él daba todo aquello que iba a pasar si obedecías. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Y Él te está diciendo en esta mañana que cuando tú tienes una intimidad con Él constante, y cuando tú lo obedeces en todo, ahí estás manifestando el caminar en el Espíritu. Y entonces la realidad del cielo está a tu favor. Juan 1:51 dice: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Aquí Jesucristo nos revela la realidad para Él como Hijo de Dios. Y recordemos, Él es nuestro ejemplo. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Así que su favor es el cielo abierto. Malaquías 3:10 dice: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que el cielo abierto es el favor de Dios y es su bendición. Y lo sobrenatural es la manifestación de su reino en la tierra. Entonces, caminar con los cielos abiertos es caminar con su favor, con su bendición y con la manifestación de su reino en esta tierra. El que camina en el Espíritu camina bajo un cielo abierto. Caminar en el Espíritu es igual a intimidad con Dios, que te lleva a obedecerlo en todo. Cuando a nosotros nos cuesta obedecer a Dios, ¿sabes qué nos hace falta? Más tiempo con Él. Caminar bajo un cielo abierto es igual al favor de Dios y a su bendición con nosotros, más la manifestación de su reino aquí en la tierra. Estas dos cosas que he dicho es un repaso. El reino de Dios hemos entendido que es lo más importante, su presencia. Es la realidad más importante. Y entonces, cuando nosotros ya tenemos esa intimidad y estamos en obediencia, es ahí donde vamos a experimentar su poder, su autoridad y su revelación. El reino de Dios estará en acción, siempre siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver al Señor Jesucristo cómo llegó ¿era pozo de Betesda? El estanque de Betesda, como había muchos enfermos ahí para sanar. ¿Y qué hizo el Señor Jesús?
¿Sanó a todos? No, Él sanó a uno, porque Él fue siempre dirigido por el Espíritu Santo. Así que cuando tú veas necesidad, primero pregúntale al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere que tú hagas ante esa necesidad. Yo recuerdo una vez que yo le decía a David: David, si Dios me hubiera dado el don que te ha dado a ti de milagros, yo me estaría parando en cada esquina orando por los enfermos. Y David me dijo: ¿y eso es lo que Dios te está dirigiendo? ¿Esa es la dirección de Dios? Y dije: no, yo creo que eso lo haría por mis pistolas, con toda la buena intención. Pero nosotros ya entendimos que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Y hemos visto y escuchado muchos testimonios de personas, de grandes hombres que se mueven en milagros, como Dios, el Espíritu Santo, les decía: sánalo, o les mostraba: lo estoy sanando, o de alguna manera ellos iban siendo guiados para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Voy a terminar con este pensamiento y quiero que lo medites. Dice: la realidad de su gobierno. ¿El gobierno de quién? De nuestro Dios. La realidad de su gobierno es el descubrimiento más maravilloso disponible para nosotros, ya que todo ese descubrimiento se encuentra en nuestro descubrimiento de quién es Dios. Lo vuelvo a leer. La realidad de su gobierno es el descubrimiento más maravilloso disponible para nosotros, sus hijos, ya que todo se encuentra en nuestro descubrimiento de quién es Dios. Y lo que aquí nos está diciendo el Espíritu Santo es que para que tú descubras todo lo que hay en su reino, primero tienes que descubrir al Rey de todo. Primero tienes que entender quién es tu Dios. Primero tienes que descubrir quién es Él y que Él se revele a ti. Porque todo ese descubrimiento se encuentra en la revelación de quién es nuestro Dios. ¿Perdón? Claro que sí, mi hermana. La realidad de su gobierno es el descubrimiento más maravilloso disponible para nosotros, sus hijos, ya que todo se encuentra en nuestro descubrimiento de quién es Dios. Y algo que mi papá me decía en varias ocasiones: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y la salvación es personal, así como la relación con Dios. Nosotros podemos estar aquí como hijos de Dios cada domingo, aprendiendo, uniéndonos en el mismo sentir para alabar a nuestro Dios, y aquí aprendemos juntos. Pero el lunes tienes que buscar a tu Dios, y el martes tienes que buscar a tu Dios, y el miércoles tienes que seguir buscando a tu Dios, y el jueves tienes que persistir, porque tal vez para el jueves ya no tienes tantas ganas, pero tienes que seguir y seguir, y el domingo nos volvemos a ver y estamos aquí felices, gozosos, Dios nos habla, y el lunes vuelve a hacer lo mismo: buscar a Dios en intimidad. El avivamiento que Dios ha hablado a la iglesia, que Dios ha hablado a nuestra nación, el avivamiento es la realidad del cielo revelada a través de la presencia manifiesta de Dios. Eso es el avivamiento. El avivamiento es la realidad del cielo revelada a través de la presencia manifiesta de Dios en tu vida y en mi vida y en la vida como iglesia. Así que el avivamiento se debe detonar y manifestar en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Queremos el avivamiento para nuestra nación. Queremos que el avivamiento se manifieste en esta iglesia porque Él lo prometió. Pero el avivamiento tiene que empezar en ti y en mí,
Porque el avivamiento es la realidad del cielo expresada a través de la presencia manifiesta de Dios en tu vida y en la vida de nuestra iglesia. Mi hermano, el Señor hoy te dice: obedéceme en todo. Búscame. ¿Te cuesta obedecerme? Búscame. Pero solamente en esa intimidad, teniendo esa intimidad con Dios y obedeciéndole en todo, tú y yo vamos a poder caminar en el Espíritu con la realidad del reino a nuestro favor, con su bendición y con su favor, manifestándose lo que Él es en esta tierra.